Hola, bienvenidos a este segundo módulo de capacitación del estándar de competencia S076, evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia. En este segundo módulo vamos a ver el elemento número 2, que corresponde a recopilar las evidencias de las competencias del candidato. Esto quiere decir cuando nosotros ya estamos en el momento de la evaluación. Recordemos que en la sesión pasada, en el elemento 1, presentamos el plan de evaluación y lo acordamos con el candidato. Y dentro del acuerdo del plan de evaluación indicamos en qué fecha íbamos a hacer el proceso de evaluación. Entonces, en este elemento número 2 es eso que vamos a ver, el recopilar las evidencias tanto de producto como de desempeño, de conocimientos y actitud, hábito o valor del candidato en el estándar de competencia al cual se esté certificando. Como en este caso es un proceso de capacitación y evaluación del 076, lo que se hace es que el candidato que nosotros vamos a evaluar lo vamos a hacer con el estándar de competencia 000, que es un estándar lúdico, que es el de avioncitos de papel. Solamente es por cuestión para evaluar cómo nosotros como evaluadores lo estamos realizando. Entonces, en este elemento número 2, lo primero que tenemos que hacer ya en el momento de la evaluación es, número 1, verificar las condiciones establecidas en el estándar de competencia de manera previa a la aplicación del instrumento de evaluación, es decir, observar, verificar que tengamos todos los recursos disponibles y en funcionamiento que marca el estándar de competencia previo a evaluar con nuestro instrumento de evaluación de competencia. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta etapa de verificación es, 1, comprobar la disponibilidad de los recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Los que nosotros marcamos en el plan de evaluación, los cuales estuvimos realizando en esa primera sesión, ¿no? En el caso del estándar de competencia del 076, que evaluamos a un candidato que va a ser el de avioncitos de papel, son los recursos que marcaron en el video de las hojas, el lápiz, la regla, las tijeras, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es un plan de evaluación con todos esos insumos, acordando con un candidato la fecha, ya en ese momento estamos aquí y corroboramos la disponibilidad de esos recursos. Otro aspecto importante es la funcionabilidad, ¿no? Por ejemplo, una cosa quiere decir que yo tenga todos los elementos, pero otra cosa muy importante es que realmente funcione, ¿no? En el sentido estricto, cuando estamos hablando ya de una evaluación de otro estándar, por ejemplo, del estándar S0217.01, que marca como insumos hojas, lápices, plumones, proyector, computadora, escritorio y demás insumos, tenemos que verificar su funcionamiento, que realmente sirvan para que al momento que inicie la evaluación no tenga que parar porque alguno de los elementos que nosotros requerimos como recurso esté fallando, ¿no? Entonces, esos son lo primero que debemos hacer previo a la evaluación, la disponibilidad de los recursos y la funcionalidad de los mismos. Una vez que ya revisamos eso como evaluadores, tenemos que comunicar las instrucciones de aplicación del instrumento de evaluación de competencias al candidato. Es decir, aquí con base ya en el plan de evaluación, tenemos que ver cuál es la secuencia que va a seguir nuestra evaluación. A lo mejor lo primero que tenemos que hacer es evaluar el desempeño, luego el producto, luego otra vez otro desempeño, luego otro producto. Eso depende mucho del estándar de competencia. Entonces, a lo mejor los estándares de competencia tiene 2 guías de observación, 3 productos, una de conocimiento, etcétera. Hay que mencionarle al candidato cuáles son la secuencia de esas actividades que vamos a realizar para que sepa de qué manera él puede actuar para ser evaluado. Hay que mencionarle las reglas generales de conducta o los protocolos de actuación o de seguridad en caso de alguna situación de riesgo, en apego a lo establecido en el lugar en el que se desarrolla la evaluación. Esto es sobre todo cuando estamos hablando de la evaluación de estándares de competencia en donde se necesita, pues a lo mejor
ciertos maquinaria que requiere mucha atención o seguridad, o algunas instalaciones, por ejemplo, laboratorios, donde pueden ocurrir algunas situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, dar algunas instrucciones o reglas generales de cómo actuar frente a alguna situación emergente que pueda surgir en ese caso. Algunas situaciones, por ejemplo, que puedan ser poco comunes, pero que puedan suceder en el caso de algún sismo o que alguno de los participantes se sienta mal. Ya ha llegado a suceder el caso que los candidatos están tan nerviosos por ser evaluados que presentan pues cierto nerviosismo y llegan a marearse o se ponen muy nerviosos, etcétera, ¿no? Entonces, mencionar cómo son esas reglas de actuación o de protocolo. Preguntar si existen dudas antes de comenzar. Una vez explicándoles todos los pasos del plan de evaluación, hay que preguntarles si existen algunas dudas de cómo va a ser evaluado y resolver esas dudas. Y bueno, hay que indicarle al participante o al candidato cómo va a ser la interacción. Es decir, yo le puedo decir, voy a evaluarte tu actividad de desempeño y de producto, van a ser quizá 30 minutos y no vamos a interactuar. Una vez que finalice ese proceso, te voy a dar las instrucciones para realizar tu evidencia de conocimiento, que quizás sea de 30 minutos adicionales, ¿no? Pero hay que indicarle al participante o a nuestro candidato que nosotros como evaluadores ya tenemos las instrucciones claras y se las estamos proporcionando y que no va a haber interacción una vez iniciado el proceso. También hay que indicarle al candidato en qué momento está iniciando para que él sepa que a partir de ese momento no va a haber comunicación con nosotros y que únicamente tiene que realizar lo que se ha marcado estrictamente. Una vez que nosotros informamos que estamos iniciando el proceso de evaluación, ahora sí, tenemos que empezar a marcar en nuestro instrumento de evaluación todas las actividades que está haciendo como desempeños, productos o conocimientos, ¿no? En este caso, evitar en todo momento realizar expresiones verbales o no verbales, aprobatorias o desaprobatorias que incidan en la ejecución del desempeño de las actividades o conductas de nuestro candidato al momento de ser evaluado. Hay ocasiones en las que vemos que el candidato se está equivocando en en la ejecución y nosotros como evaluadores quizá podamos hacer algún gesto o alguna conducta de aprobación o de desaprobación porque vemos que se está equivocando. Y como el candidato pues está observando que nosotros lo evaluamos, puede en algún momento ponerse nervioso o cambiar el rumbo de su evaluación. Entonces, hay que evitar en todo momento realizar ese tipo de desaprobaciones o aprobaciones de lo que está haciendo. Recordemos que nosotros estamos evaluando y no debemos participar dentro del proceso que él está realizando. Hay que registrar el cumplimiento o el incumplimiento de las actividades. Nosotros, recuerden que evaluamos productos y desempeños a través de una lista de cotejo y de una guía de observación. Ahorita les voy a enseñar el instrumento de evaluación y ese instrumento de evaluación nosotros tenemos que irlo llenando o palomeándolo con si lo cumple o no lo cumple. Entonces, hay que registrar el cumplimiento o incumplimiento y agregar, en caso de ser necesario, observaciones de las actividades en el espacio que corresponde. Por último, hay que evitar interrumpir o distraer al candidato durante el desarrollo de su evaluación para que él también no lo tome como una distracción y a lo mejor en caso de salir todavía no competente, hay un apartado de observaciones y a nosotros nos vaya a poner alguna queja, ¿no? Entonces hay que evitar interrumpir o distraer. Les voy a enseñar un instrumento de evaluación, el cual, bueno, este es uno de los que más se utiliza para el momento de la acreditación. Denme un segundo.
Les estoy compartiendo este instrumento de evaluación que ustedes van a utilizar para evaluar al candidato en el estándar 00 que corresponde al armado de avioncitos de papel. Este es el que ustedes van a utilizar. Es lúdico, que quiere decir que no tiene una ponderación. Lo único que vamos a evaluar a ustedes es la manera en que lo están aplicando al candidato. Entonces, este es un ejemplo de un instrumento de evaluación. Lo que tendrán que hacer es, eh, pues, paso número 1, verificar la comprobación de los insumos, la disponibilidad y el funcionamiento. Número 2, explicarle las instrucciones, es decir, yo lo lleno aquí con el nombre del evaluador, es decir, el nombre de ustedes y del candidato, la persona que nos va a apoyar para este ejercicio. La fecha de aplicación es la fecha en la que se acordó con ustedes que tienen que llenar esta información o que tiene que ser evaluado. Esto de acuerdo al plan de evaluación previamente acordado, lo que vimos en el módulo número 1. Una vez realizado esto, pues le tenemos que decir cuál es la duración estimada del proceso de evaluación. Aquí, bueno, como este es un ejemplo lúdico, nos indica que son 10 minutos de gabinete, es decir, 10 minutos de la parte práctica y 20 minutos de la parte teórica, ¿no? Por así decirlo. Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes. Ah, voy para allá, gracias. Aquí, por ejemplo, tenemos que irles indicando a nuestro candidato cuáles son los elementos que se le van a evaluar. Estos mismos ya los vieron en el plan de evaluación. Por ejemplo, se te va a evaluar con una guía de observación y necesitamos que
que tengas esos elementos, una evidencia de producto, a través de una lista de cotejo y se espera esto, ¿no? Pero lo que se le explica al candidato es cuál es el peso máximo que pueda alcanzar a través de cuántos reactivos, en este caso de armado de avioncitos de papel, tiene 15 reactivos, de los cuales 7 corresponden a un peso menor de 2.86 cada uno. 4 reactivos tienen un peso medio de 7.5 cada uno y 3 tienen un peso asignado de mayor a 16.67. Están divididos en 2 guías de observación, 2 listas de cotejo y un cuestionario. Algo muy importante es, uno corresponde a actitud, hábito y valor, que yo les comentaba en este caso, actitud, hábito y valor se encuentra inmersa en el producto, el desempeño y el conocimiento, ¿no? En este caso, actitud, hábito y valor no suma a la calificación que pueda tener el candidato, sin embargo, resta. Entonces, aquí como dice, uno corresponde a actitud, hábito y valor, el cual se evaluarán de manera negativa, es decir, solo en caso de que no se cumpla, deberá de prestarse el peso asignado a cada caso, ¿no? Entonces, si bien es actitud, hábito y valor no suma, pero de no cubrirse, resta y tiene un peso muy elevado. Entonces, casi siempre, si el candidato no cumple con ese criterio, no acredita, ¿no? Todavía resulta todavía no competente. Entonces, hay que aclararle bastante al candidato. Una vez despejando las dudas, pues empezamos a evaluar, ¿no? Le indicamos en qué momento el candidato puede iniciar. Y aquí es donde ya empezamos a evaluar. En este caso, empezamos con lo que marca una guía de observación. Tenemos las instrucciones de cómo podemos llenar. Aquí lo que nos dice es observe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una guía de observación y es a través de la observación lo que el candidato está realizando. Observe cuidadosamente la ejecución de las actividades que se enuncian y marque con una palomita en la columna sí cuando el candidato cumpla con el desempeño correspondiente y en la columna no cuando no realice las actividades señaladas. Se debe poner especial atención en los reactivos correspondientes a actitudes, hábitos, valores para asignar un peso de 0 cuando el candidato lo cumpla. En caso contrario, considere un puntaje negativo, ¿no? Entonces, algo muy importante que nos auditan mucho cuando el evaluador hace su portafolio a través de este instrumento de evaluación es aquí el ámbito de las observaciones. Cuando un candidato sí cumple con los elementos, le vamos a palomear aquí en el sí. En caso de que no lo cumpla, como en este ejemplo, tenemos forzosamente que poner por qué no lo está cumpliendo ese criterio, ¿ok? En el sí también podemos agregar algunas instrucciones, algunas observaciones que nos van a servir para llenar otra hoja que vamos a ver más adelante. Y eso solamente lo hacemos cuando superó nuestras expectativas el candidato, ¿no? A lo mejor cuando hizo algo muy bien, que a lo mejor alguien más no lo hizo y que eso contribuye a mejorar su proceso de evaluación. Entonces, ahí le podemos, que hizo sus mejores prácticas, ¿no? Así se le llama. Pero es opcional en el ámbito del sí. Pero cuando el candidato no lo cumple, en observaciones, forzosamente debemos poner por qué no lo cumplió o por qué estamos considerando que no lo cumplió. Esto es importante en el caso cuando llenamos, más adelante en los siguientes módulos vamos a ver que vamos a llenar una cédula de evaluación en la que vamos a incluir mejores prácticas, lo que hizo muy bien, áreas de oportunidad, en que sí cumplió, pero que lo podría mejorar, criterios que no se cumplieron. Entonces ahí es cuando vamos a poner esos criterios o ese código de reactivo y a qué corresponde y por qué no lo cumplió. Es importante que se ponga para que cuando hagamos nuestra cédula, hagamos todo ese vaciado de información. Hay veces que se nos olvida y ponemos no y no ponemos el por qué. Y al momento de hacer la cédula, ya se nos olvidó el por qué le pusimos que no había cubierto ese criterio.
Eh, bueno, así vamos llenando las listas de cotejo y las guías de observación. Y cuando el candidato finaliza o nos dice que ya ha finalizado, bueno, damos por terminada esa primera actividad. Y después viene la parte teórica, que es a través de cuestionarios. Entonces, le decimos cuánto tiempo tiene para responder ese cuestionario, en qué momento puede empezar, cuántos reactivos son, de qué tipo de reactivos son, verdadero o falso, de incisos, de secuencia. Depende mucho del estándar de competencia del que se esté tratando. En este caso, pues son de incisos y solo corresponde a un solo cuestionario, que es una sola, dos preguntas. Una vez que finaliza el cuestionario, bueno, pues damos por finalizado el proceso de evaluación y pasamos al cierre. En este caso, bueno, ya aquí me adelanto un poquito, pero bueno, aplicando el cuestionario, explicándole que deberá responder tantos reactivos de conocimiento, cómo los debe responder, eh, preguntándole si existen dudas antes de empezar el cuestionario, en su caso, si existen dudas, responderlas e indicarle cuánto es el tiempo que debe tardarse para responder. Al cerrar la aplicación, bueno, al cerrar el instrumento de evaluación, ya cuando ha terminado las evidencias de producto, desempeño y conocimiento, vamos a notificarle al candidato que hemos concluido el proceso de evaluación, verificar nosotros que hemos llenado todos los reactivos entre sí y no, y que el candidato ha respondido el cuestionario correctamente. Bueno, me refiero a que haya respondido todas las preguntas, que no se quede ninguna pregunta sin responder y recordándole al candidato qué día, qué lugar y en qué hora le entregaremos los resultados. Este dato lo acordamos previamente en el plan de evaluación, en el ítem de entrega de resultados. El siguiente es, bueno, el de actitud, hábito y valor en el sentido de la amabilidad, que es el ítem que, como les comentaba, no suma, pero sí resta al momento de hacer este proceso de evaluación. No para el candidato, sino para nosotros que estamos siendo evaluados por alguien más, ¿no? Cumplir con los criterios establecidos para dicho fin en el decálogo y el código de ética del evaluador, que ese ustedes lo van a encontrar en el instrumento de evaluación que se encuentra junto a todos estos elementos. El siguiente es el video donde ejemplifica todo esto que yo les expliqué de manera clara, porque es lo que ustedes tienen que replicar con un candidato para ser evaluados. Verificar las condiciones para el instrumento de evaluación de competencias. Antes de la evaluación, el evaluador completa la operación.
Bien, eso es todo lo correspondiente a este módulo 2 del elemento 2 del proceso de evaluación. Les pido estar al pendiente y seguir con el tercer módulo para concluir este proceso de evaluación. Gracias.